Hoy estamos en el podcast With Purpose. Estoy retomando con Gigi, muy feliz. Es una persona que viene cargada de mucha energía y muchas cosas lindas. Gigi tiene una historia muy linda para contarnos. A ella la conocí, creo que en un taller hace, no sé si unos 3 años, un taller de Sophie, y siempre resoné mucho con su forma de ser. Es muy divertida, ya la van a escuchar. Y desde mi punto de vista, como le digo, totalmente subjetivo, siento que ella integra mucho de esa su esencia, de lo que es, en lo que hace. Y me encantó la vuelta de rosca que le encontró a esto que ella creó, que es una editorial, en cómo incluir esa esencia y también la historia que ya nos va a ir contando, y en desarrollar un negocio que esté alineado a lo que es, ¿no? Así que les quiero presentar a Gigi Benazo. Em, y Gigi, quiero que te presentes hoy, por un lado, quién es Gigi, qué hace Gigi, pero, eh, ¿qué qué cómo definirías a Gigi desde la esencia, desde el ser? Gracias por el espacio también y por la hermosa presentación. Definiría a Gigi como una mujer que está muy conectada con su niña interior, una persona que está conectada mucho con lo lúdico, que no tiene vergüenza a mostrarse o aniñada, muy así como entre Ujú, comillas, o, o ridícula, que muchas veces en la adultez lo vemos como algo negativo. Creo que esa es como la esencia de Gigi, una persona que, bueno, hay muchas cosas más que podría decir mirándome, pero creo que en esencia es un poco también lo que me devuelven los afectos, es eso, es como una persona que no tiene miedo a jugar, ni a jugársela también. Soy madre, soy curiosa, eh, me siento un poco artista también, o sí, un poco artista en varios aspectos. em, Soy amiga, soy hija, un montón de otras cosas, pero siento que en esencia es eso, una mujer que le gusta jugar. ujú. Qué lindo, Gigi. Y me encanta que lo resaltes así y lo digas así con esa claridad, porque creo que a medida que vamos creciendo, dejamos de nada, de jugar, y dejamos que se apague nuestro niño interior. ¿Qué estudiaste para empezar? Em, ¿Cómo No fue? siempre fui una persona muy divertida, ni no sé si me Ujú, considero divertida, me siento lúdica, que no es lo mismo ujú, que ser divertido. No siempre me sentí así. Me recibí de diseñadora gráfica y lo hice en realidad porque tenía como una tendencia mucho a lo visual, a lo gráfico, a las composiciones. Soy libriana, no puedo con mi genio, los librianos ujú, somos muy estéticos, entonces ujú, hay algo de la armonía visual que me llamaba del diseño gráfico y me metí por ahí. En el medio me fui metiendo en otras cosas del mundo del diseño, es muy amplio el diseño gráfico. La mayoría piensa que es hacer web o logos, ujú, eh, y yo me mandé por un camino que no es el más común, pero tampoco es el más desconocido, que es lo editorial. Y que es el que más me gusta claramente, y toda la parte de impresiones y demás. Hay mucha gente que no sabe sobre sistemas de impresión, por ejemplo, porque se dedica a todo 100% digital. Pero no siempre fui una persona muy conectada con este juego. Siento que me fui descubriendo, eh, y que es un poco como mirarse con esos ojitos de, bueno, ¿quién me gustaría ser? ujú, Eh, si bien no fue algo voluntario ni es un personaje creado, sí es esto, un factor que descubrí que dije: "Che, la paso muy bien en este estado, vamos a ver ujú, cómo potenciarlo más y mejor". Y me fui convirtiendo en eso que a su vez fui buscando consciente e inconscientemente también, porque en algún punto la vida también me lo fue proponiendo y yo lo fui tomando. ujú. Em, O sea, vos Bien, estudiaste, empezaste a estudié, en ujú, esa época estaba muy seria, era hay que estudiar, hay que recibirse, hay que ser una profesional y como sumamente seria. Me acuerdo de determinadas situaciones que me fui encontrando como en el camino, que son mensajes que pasaron como, o sea, que quedaron como al pasar, pero en mi cabeza todavía resuenan, ¿no? Yo me acuerdo un profe de la facu que me dijo, él era, para mí, o sea, en mis ojitos de 20 él era un tipo, un cincuentón, muy canchero, todo ujú, tatuado, ujú. muy piola. Y él decía, me da pena los pibes de 20, los pibes jóvenes que son tan maduros.
o sea, para mí era como, qué viejo boludo, perdón la expresión, pero era lo primero que pensé y hoy le doy la razón y digo, la verdad que tiene razón, o sea, Mm, la juventud, y creo que en cualquier igual etapa, de todas formas, hay que sacarse como esa capa de seriedad de ujú, tenemos que ser así, profesional. Digo, ser profesional puede venir de la mano de ser una persona fresca, de ser una persona auténtica, de ser una persona lúdica que hace chistes, que tiene referencias de un mundo que no son del todo serios. eh, Como que me parece que no tiene que ver con la seriedad, con ser adulto o madurar. Hay un error muy grande ahí, me parece. ujú, Y siento que sí, que la vida me fue tirando como estos points ahí, como estos ujú. puntitos como para ir tomando a la larga, que obviamente ahora en retrospectiva lo puedo ver mucho más fácil. Y sí siento que hubo algo de mi esencia, o sea, yo siempre fui como una persona que me sintió muy aniñada, como que no tenía problema en ser así, pero a su vez quería ser seria, pero a su vez era como muy infantil. Eh, Era como Y esas dos dualidades, sí. exacto, y aniñada, o sea, ¿en qué sentido? Viste que hay un momento en la vida donde uno dice, bueno, soy adulta, o sea, soy joven y me tengo que maquillar, me tengo que poner determinada ropa, determinados gestos o determinadas cosas que me hacen verme más grande y madura y para Ujú, mostrarme y compararme con el otro. Y yo siempre me veía como bueno, sí, pero yo no quiero eso. A ujú, mí me gusta esto, yo soy re zapatillas, jean, o sea, y ujú, soy esa empresaria, por ejemplo, de jean y zapatillas. Me gustan los pines y, dije: "Me gusta usar este accesorio", y no es el más normal, y por ahí viene alguien, ay, no, por favor. O sea, no como que no, para mí nunca fue ese universo de el traje, la corbata, los tacos altos, como, maquillaje. mm, Siempre busqué como sentirme un poco, obviamente cada tanto, el mundo te va tirando hacia ese costado, y es ujú, como cada tanto tengo que recordarme, digo: "Pará, vos no sos esa, a vos te gustan otras cosas, y está bien lo que te gusta, ujú, no tenés que copiar al resto por". Entonces siento que me fui medio tirando de todos lados, y cada vez que volvía a mí a decir: "Bueno, no, esto es lo que me gusta, estas son mis decisiones, y esto es el verdadero deseo, el propio", ahí fue que me fui sintiendo. Y aniñada era esto, era como no sé, ni tan aniñada, medio rebelde, medio bueno, no me ujú, desentiendo de este tema y no le doy bola. Siento que también eso se habilitó un poco cuando fui mamá. Cuando fui mm, mamá fue como, listo, ya está, ya tengo que dejar de aparentar que quiero ser una adulta y puedo ser la madre que se puede tirar al piso a jugar con su hija y hacer todas las payasadas que quiera. Eh, Total, mi hija me lo avala. ujú, Eh, pero un poco fue eso, como que siento que crecí hasta que fui madre, como con esa dualidad de tengo que ser adulta y responsable y súper seria y a su vez, y era como, no, pero yo quiero reírme a carcajadas ujú, como una tonta y llorar de risa y siento que muchas veces nos privamos de eso. ujú, Eh, totalmente. no en todos lados ni todo el tiempo, pero sí muchas veces nos privamos de eso. Y en realidad todos somos, o sea, si vos mirás como la intimidad de las personas, todos hacen, no sé, con tu pareja, con tus amigos, haces chistes, te matás de risa, haces pavadas. Digo, ¿por qué eso no lo podemos trasladar a todos los ámbitos, no? Ujú, Digo, siento que eso lúdico no es que lo tengo yo sola, lo tiene todo el mundo. Todos tenemos esa esencia y ese amigo jodón que todos tenemos, ujú, o esa pavada por la que te reí de, no sé, te ujú, pasó algo, una desgracia o una ujú. torpeza y te reí. Siento que es algo que tenemos todos al alcance de la mano. Eh, Vos estudiaste, ¿cómo? Y me imagino que también empezaste a trabajar, por eso me dices que tenías esa dualidad, disociación entre la esencia de Gigi y la esencia de por ahí Gigi en la que iba a trabajar. ¿Qué tipo de experiencias tuviste? ¿Cómo te sentías? Y no sé, ¿qué te enseñó el mundo laboral? el mundo laboral, creo que no tuve la suficiente presencia dentro del mundo laboral Ujú, tradicional. Sí trabajé muchos años en una empresa, como haciendo todo lo que es atención al cliente, recepción, como siendo la primera cara que ves de la ujú, empresa, pero huí muy rápido de ahí. ujú, Em, ese justo es un trabajo que me invitó mucho a esto, bueno, la presencia, ¿no? El vestirme bien porque soy la primera persona que ve una persona que llega
fuera de la Ujú, empresa y yo lo tengo que recibir con determinadas. Y a su vez me sentía que estaba actuando todo el tiempo. mm, claro. Sentía que no era yo y en su momento me cuestioné mucho de, ¿estaré hecha para esto? ¿No? Ujú, Em, Como me sentía como que ir al trabajo era disfrazarme a jugar a un rol que no sabía quién era, pero tenía que comportarme de determinada manera, y que cuando entraba un poco en confianza me dejaba ver de verdad, ujú, esa sonrisa de más, ese comentario ahí al margen para hacer un chiste, eh, ese me desarmo detrás del escritorio y vuelvo como a mi pose más, me siento como un chinito, o digo, como que ujú, siento que en todo el tiempo el cuerpo y mi esencia todo el tiempo me traía de vuelta como un: "No, no te olvides que vos sos esto". ujú, Siento que huí muy rápido porque no me hallaba. Tuve también la posibilidad de una familia que me dio el sostén económico y de poder emprender desde muy ujú. temprana edad. Yo a los 24 años ya tenía mi primer. Negocio. Es bastante alineado a lo que soy. Fui encuadernadora artesanal por Ah, muchos años. qué lindo. Lo hice un poco yo a los eh, 23, más o menos, sí, creo que fue. Tuve un suceso muy fuerte en mi vida, que es que una persona que amo mucho falleció de una manera muy violenta. Ujú, Y, y después de analizarlo y de verlo desde muchos ángulos, identifiqué que esta persona se había ido del mundo sin cumplir sus deseos, su mm, sueño, ¿no? Él tenía un sueño particular y siento que nunca lo pudo concretar, ni siquiera acercarse a algo similar a ello. Y para mí fue un despertar de la vida, de la vida está ujú, para vivirla. Y fue ok, yo no sé cuál es mi sueño y dije voy a empezar a buscar. Y el último año de mi carrera de diseño gráfico fue buscar qué me apasionaba, de verdad que me apasionaba, no lo que me decía el mundo, no lo que me había dicho durante todo el tiempo, que en el medio también uno empieza algo y siento que todo el tiempo nos vamos diluyendo o desdibujando o transformando en realidad. Entonces es como, bueno, ¿qué me apasionaba en ese momento? Me puse a hacer un montón de talleres, de microcursos, y me encontré con la encuadernación y fue, mm, wow. O sea, me ujú, enamoré de esto de conocer como el proceso detrás de una pieza que después, eh, esto la usamos en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. claro. eh, Entender cómo plegar el papel, cómo imprimirlo, y siento que eso me fue abriendo el camino, que después más tarde evolucionó en lo que es hoy Papel Limón, Ujú, que esa ya es otra historia, pero siento ujú, que ese primer negocio también me permitió y también lo llevé desde un lugar muy Gigi, muy auténtico, ujú, bueno, esto es lo que yo quiero, voy a probar por acá. Creo que todos mis negocios, o por lo menos estos dos, siempre fueron muy desde la experimentación de, a ver, voy a probar esto, me gusta, no me gusta. Es como que yo también voy descubriendo en el viaje y no ujú, es que voy a tener esta estructura fija y es como, sí, claro. bastante eh, flexible en eso, de, bueno, hay una estructura, por supuesto, pero es como, y si pruebo esto, a ver, lo tanteo, no, bueno, no funcionó, pero me divirtió, pero como que me hago muchas preguntas también Ujú, en esas pruebas, y es claro, como, ¿qué me pasó con esa experimentación? Y veo si sigo avanzando por ahí o directamente no, ese no era el camino. claro. Eh, Mucho dinamismo, ¿no? Por ahí dentro sí, de tu empresa en sí, claro. sí, y siento que eso también, en algún punto, para el mundo de negocios en el que vivimos, eso Ujú, también se lee como algo muy inmaduro o infantil o poco ujú, estandarizado, ¿no? Como mm, en general las empresas no se permiten tanta flexibilidad. Eh, ujú, este es el plan de negocios, este es claro. la estructura del proyecto, hay que hacer esto así, asá, y ¿para qué me voy a correr de acá si acá estoy seguro? Bueno, Mm, o por supuesto, eso existe, pero también puede existir el otro ranchito donde podemos ir a jugar al laboratorio y probar cosas y, bueno, esto me divirtió, puede sumarse o, no, bueno, quedó ahí como un juego y muere ahí como juego.
Claro, pero sí. que por ahí para vos también es como que lo el que le el alma, la vida de tu proyecto, ¿no? Es lo que te permite ir probando y viendo más allá Sí, de la estructura que pueden mantener. sí, siento que no soy muy amiga de de lo estático, o me Ujú, cuesta divertirme con eso estático. Bueno, la monotonía no es mi mejor amiga. claro. Ah, muy bien. Y dime una cosa, Gigi, ¿y este tu negocio de encuadernación, por cuánto tiempo lo tuviste y qué pasó para que cambie? Ujú. Lo tuve como 8 años, Ah, un eh, montón. un montón, Ujú, y, empecé muy jovencita también. ujú, ¿Y qué pasó? Fui mamá. Fui ujú. mamá y dije, ya el último tiempo el negocio me empezó a decir como bueno, tengo un techo, porque la que producía era yo. Claro. Siempre tuve una ambición muy grande con ese proyecto y sentía que nunca alcanzaba porque que producía eran mis manos Ujú, y no podía multiplicar mis manos y en un momento contraté a un grupo de personas como para que me ayudaran, pero sentía que era todo tan manual, o sea, es hermoso, lo analógico es hermoso y el proceso manual, pero yo sentía que para la ambición que tenía con ese proyecto me iba a costar muchísimo crecer, ujú, eh, y que eso se convirtiera en un negocio eh, rentable, entonces era como, bueno, no. Y cuando fui mamá, creo que como toda madre, eh, me dio un sacudón también bueno, ujú, qué tipo de vida quiero tener? O sea, como que me empecé a preguntar, ¿tengo ganas de estar trabajando acá, dando todo mi tiempo en la producción, perdiéndome a mi hija, mientras crece? Y fue un, no, bueno, quiero más tiempo para jugar con mi hija. Y fueron muchos meses de sentirme recontra perdida, cosa que hago bastante seguido igual, cada tanto es como que necesito volver a perderme para ahí como ajustar algunas tuercas después a largo plazo. Em, y me perdí bastante y siento que tuve un par de pistas. Fue bueno, me encantan los libros, me gusta el proceso de construcción de un libro desde ujú, lo artesanal hasta incluso si es tipo con ya como más productivo desde con maquinarias, digo, como que me conocí mucho de ese proceso y me gusta. Me gustaba el diseño, o sea, algo que tenía el diferencial en mis productos encuadernados a mano, era que yo aplicaba diseño gráfico en ellos, o diseño editorial, o en una Argentina donde todos los cuadernos artesanales eran la mayoría lisos, o venían con renglones, los míos venían con propuestas interactivas de completar, la gente, o ujú, sea, los otros encuadernadores me pedían que venda los interiores para que ellos también ujú, pudieran tener ese producto. Entonces claro. yo aplicaba mucho todo eso que había aprendido en la facu y lo volcaba en esos productos y medio que siento que esos fueron los primeros libros, ¿no? Ahí empecé a Ujú, meter contenido, empecé como a meter cositas y fueron creciendo. Fue un buen negocio, pero bueno, cuando fui mamá fue no sé si quiero seguir así, ujú, quiero manejar otros tiempos. Medio por casualidad, el año de mi embarazo, eh, acompañé a una amiga, empezamos haciendo un proyecto que parecía una agenda, que la íbamos a encuadernar a mano, todo, una locura. Una agenda nutricional, y en un momento ella traía tanto contenido y tantas cosas, y era como, yo las leía y se las corregía, le decía, che, fíjate que a esto le falta info. O sea, acá hay algo real que fue, yo no sabía qué estaba haciendo, pero yo tenía como mucho conocimiento de proceso creativo. No era capaz de identificarlo como algo propio, pero yo sabía muy bien que lo que ella me estaba trayendo era un material crudo, que había que perfeccionarlo y trabajarlo, con una intención, y que ujú, eso eventualmente se iba a transformar en micropasos o en microcélulas de algo más grande. Y y ella me empezó a traer este contenido para esta agenda nutricional, y empezamos a trabajarlo, y en un momento le dije: "No, bueno, Marian es mi amiga y mi nutricionista". Digo: "Marian, esto es un libro". O sea, ya mm, es como demasiado, ya pasó el claro. modo agenda. Ajá, Esto es un libro de contenido nutricional con esta impronta, y empezamos a buscar, y fue bueno, yo tenía los conocimientos editoriales y dije: "Hagamos un libro".
no sé Ujú, cómo se hace un libro, pero lo vamos a descubrir en el vamos. Otra vez ahí la experimentación, ¿no? Ese laboratorio. Nos pusimos a escribir ese libro. Hoy lo miro con mucho amor ese libro porque, ujú. Fue fue tu mi primer primer libro. libro, claro. Fue mi primer libro y tiene un montón de cositas que tienen los primeros proyectos también. Ujú, Em, pero es un gran libro, de todas formas. Trabajamos todo el diseño, la fotografía. Bueno, averiguamos, se pueden comprar fotografías de stock, de banco de imágenes. Sí, no, bueno, sale esto, es una inversión, nos mandamos a hacer las fotografías, o sea, buscando cómo hacer las luces de la comida para que se vea real, para que no se vea sucio, para que se vea apetitoso. Era como un mundo, fue realmente un mundo y fue re lindo vivir el proceso completo de ese proyecto. claro. Y creo que eh, ese 2020, que justo fue un año particular para todo el mundo, pero yo acababa de ser madre, acababa de lanzar un libro, me sentía Mm, perdida porque me estaba cuestionando todo respecto a mi negocio. Creo que ese 2020, en los primeros meses me encontraron como no sé qué quiero hacer, pero tengo muchas pistas. O sea, este sí, proceso me claro. encantó, los libros me gustan, el diseño me encanta. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y siempre digo que fue un poco mágico y que pasaron varios meses hasta que tomé la decisión y un día le dije a mi marido, lo miré y le dije, quiero ser editora de libros. Y Ujú. fue como, yo siempre dije, el Claro, de la universo estaba nada. esperando que lo diga, Sí, porque de la nada cayeron 2 personas en esa semana diciéndome: "Hola, ¿vos hiciste este libro? Yo quiero que me ah, ayudes a hacer el mío". Es como, ujú, no hice claro, nada, solamente lo verbalicé sí, a mi pareja. Y ahí ujú, empecé un viaje que hasta el día de hoy no está en vista terminar. claro. Eh, Sigue en pero ese fue proceso. un poco el proceso, esa fue un poco el nacimiento de Papel Limón. Ujú. Y Y, o sea, porque, ¿viste? Para mí hay como momentos bisagra, momentos, no sé, que te sí, cambian. muchos. Em, Uno muy interesante que mencionaste fue el fallecimiento de esta persona que dices que por ahí porque fuiste muy chiquita para darte cuenta de todas esas cosas, ¿no? Y pasaste por todo ese proceso de manera consciente, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente. Sí, Y este segundo punto bisagra que logro identificar en lo que me contaste es ser mamá, ¿no? sí, Y manejar todos estos cambios, ¿no? Que este negocio ya no resuena conmigo y obviamente tengo un tope y mi composición familiar cambió, por lo tanto también mis ingresos, o mis gastos sí, más que todo deben cambiar. Y sí, cómo reacomodó todo, ¿no? Cuando te empezaron a escribir que querías ser editora, o sea, ¿cómo incluiste el ser mamá en esos ser cambios? mamá. Esto de esa careta o ese rol social que nos invita a, bueno, tenemos que ser empresarias y de repente, bueno, esto ya no es encuadernación, ¿no? Como esto es un negocio, voy a publicar los libros de gente, va a venir gente de todo tipo, Ujú, de todo tipo de rubro, de todo tipo de mundo, y era como, ¿qué hago? O sea, me tengo que mostrar como una empresaria seria, hecha y derecha. claro. Y a su vez era por ahí a las reuniones se colaba mi hija y era como, ay, no, Ujú, perdón. Y es como, pará, o sea, es mi hija, es lo que me hace madre, claro. es lo que, o sea, es la personita que me devuelve todo este estado lúdico, Ujú, que me, que digo, empecé a sentir que, no es que la mande a mi hija, pero eventualmente viene a las reuniones y digo, es mi costado humano, o sea, es mi claro. humanidad, mi hija. Ujú, Y siento que muchas veces en ese rol social de profesional en el que nos metemos, perdimos tanto esa humanidad que siento mm, que dije, mi hija termina siendo como mm, un anclaje en lo que llamamos en teatro, es como me ujú, vuelve a la base, ¿no? La miro y digo, ok, para, no tengo que laburar tanto. Para, estoy siendo demasiado seria y estoy resolviendo el problema de demasiada cabeza, necesito más jugarlo, mirarlo, fantasearlo, como que yo la miro y digo, es por ahí el camino. Y trato de cuidar mucho esa infancia para ella también de, ujú, esto que vos decís, era muy chica, siempre fui muy introspectiva, muy ujú, mental. Yo siento que le doy mucha vuelta a las cosas. Y a veces, y hay gente que me ha dicho, mi hija conversa un montón y es bastante, no sé si madura para su edad, pero es una niña que sabe muchas cosas. ujú, Eh, y a veces pienso, ¿será que le estoy hablando demasiado, que le estoy impulsando un crecimiento que no debería?
Y al contrario, es como ella no pierde su esencia de niña y usa todo eso que va adquiriendo de mis charlas, que por ahí son re serias, no sé si Claro, serias, pero muy de cabeza. Y ¿no? sí, sí, Claro. total. Entonces siento que es como recíproco, o recíproco, o sí, como esta, es un ida y vuelta entre ella me da como me recuerda el no te pierdas el juego, la frescura de, de lo auténtico, y ella es, bueno, mamá me enseña a ver el mundo de esta Ujú, forma y a pensarlo, y es como, y siento que hacemos como ese intercambio, no sé si para ella es tan voluntario, pobre, le podría, hablo mucho con ella y siempre la respeto muchísimo de preguntarle, ¿vos qué querés? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Qué te gustaría? O sea, yo soy muy cuidadosa con eso. Eh, en general ella siempre es, mami, contame cosas porque quiero saber más. Digo, como, siento que mi hija me trae mucho a esa realidad o, o a veces hasta incluso me invita a salir de esa realidad ujú, que claro. me atormenta y es como, pará, mami, no pasa nada si hoy no llegas a terminar esto. Es como, vení, juguemos un ratito, me lees un cuento y Ujú, es como, ya está, listo. O sea, era todo lo que sí. necesitaba y siento que soy una mamá que escucha mucho a su hija y que la tiene muy presente. Pues obvio, también soy una mamá que está muy a full con el laburo y es como, pero todo el tiempo soy esas 2 versiones y siento que esto, que miro y que trato de tomar, eh, esa frescura que ella tiene y que es Ujú. hermoso que la siga teniendo a los 6 años, y que ojalá la tenga toda la vida. Ella dice: "Todos tienen un niño interior", y ella dice: "Yo tengo otros niños interiores de cuando era más chiquita". Sí. Es Sí, muy qué gracioso. lindo. Sí, pero ese sí es interesante cómo uno va integrando en su vida a los hijos, en este caso a tu hija, Ujú, ¿no? Eso que dices que a veces hay una reunión, yo trabajo en por ahí en un ámbito donde, es como, que venga un chiquito a interrumpirte, depende quién te toque, obviamente, no todos, pero es como poco profesional. claro. Va. Es como cómo encontramos ese equilibrio de: "Chicas, tengo una reunión, no entren", pero si entran, saberlo manejar y decir: "Disculpen, mi hija, ¿no? Está gritando". Para tu hija esa es, la urgencia primera, o sea, que su Ujú, mamá le esté prestando atención, y yo entiendo que siento que le ponemos muchísimo peso al profesional también. mm, Eh, tanto es tanto el peso que le ponemos que a veces hasta desdibujamos la persona que hay detrás de esa profesional. Y y siento que 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 deberíamos como desarmarlo un poco, ¿no? De, bueno, soy madre también, soy ujú, para mi hija eso es una urgencia. Capaz a mí en lo personal me puede parecer una pavada, pero es un, si está mi hija llorando, yo no puedo tener la reunión con total profesionalismo y escuchar a los gritos. O sea, soy una madre que humana que está sufriendo, ujú, escuchando a su hija llorando, que no sé qué le pasa y me das un momentito. No me claro, cuesta nada ese momentito. ujú, Y es, tenía que atender este asunto, ¿no? Digo, claro, pensémoslo como algo más grave. Estás en una reunión, no sé, y estás con algo y te cortás la mano, no puedes decirle: "Ah, sí, te estás claro, ¿no? Como sí, necesitas atender esa otra cosa que estás ujú, haciendo. Y siento que a veces nos perdemos de eso, ujú, nos olvidamos de esa humana que hay detrás de todos los negocios. Y yo trato como de traerlo mucho a eso, e incluso mis clientes lo saben, como es como un: "Che, bueno, no llegué, tenía que atender esto". El otro día una clienta me dijo algo hermoso, me dijo, le dije, mandé tipo: "Chicas, estoy colapsada, necesito una semana sí, de apagar todo". Y una clienta divina, me dijo: "Prefiero una Gigi descansada y 100% ujú, enfocada en mi proyecto, a que una Gigi quemada haciendo cosas claro, que no van ni con mi estilo ni con el de Papel Limón". Y fue como, ujú, gracias, siento que después uno construye también esas relaciones y sí, después los mismos clientes te van devolviendo eso, como: "Che, está todo bien". O sea, ujú. no, somos Claro, todas que humanas. valora mucho lo humano, no Sí, más allá de lo sí. profesional, Eso claro. se valora mucho dentro de Papel Limón. Ujú, Y al que viene por ahí con muchas ganas de, che, pará, porque acá somos todos humanos mm, y todos tenemos ujú, una vida también, y a mí me encanta tu proyecto, me encanta el mío, me encantan todas las cosas, pero primero hay otras cosas. Digo, lo que te llevas al final de cuentas es tipo el vínculo que construiste con otros, y no los libros y no los claro, proyectos. Digo, es como, sí, para mí eso es importante y creo que lo tengo claro. Obviamente
en el interín uno siempre se olvida y después es como que Ujú. necesito siempre volver y por eso siento que mi hija a veces es como, para mamá, acá volvamos a tierra. Sí, eso, Sí, sí. sí, a mí me pasa lo mismo con mis hijas. Siento que son mis grandes maestras y siempre me recuerdan Sí, muchas cosas que en el día a día uno se va olvidando como adulto, ¿no? Pero tengo 2 chiquititas, una de 6 y una de casi 3 que están ahí, recordándome, sí, bueno. todo el tiempo qué Full hacer. momento juego esa etapa. Ujú, Momento sí, juego, momento pavada, morisquetas, yo las amo. sí, 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 es Siento una la que primera infancia es preciosa, ¿no? hermosa, sí. Y ahora volviendo un poquito a tu negocio, Bien, empezaste, escribiste primero el libro, ¿no? O sea, acompañaste a esta tu acompañé, amiga, ¿y sí. y te escribieron más personas, y cómo fuiste construyendo lo que ahora es Papel Limón? Bueno, empezaron a caer personas random, sí, por eso siempre digo, Ujú, para mí fue como el universo me estaba esperando. Y después empecé a hablarle a gente. Dije, bueno, quiero trabajar con personas. Siento que lidié por mucho tiempo con el síndrome del impostor, de yo mm, no estudié una carrera de edición, no la estudié. eh, y sentía que tenía conocimientos y que por ahí había, o sea, identificaba, no sé, tengo muchas herramientas de comunicación. Entonces, por ahí venía una persona y me mostraba su texto y era, che, esto se puede decir igual, pero mucho más simplificado, con mucho más conciso, mucho más directo. eh, entonces, yo iba dando esas devoluciones y fui acompañando esos procesos. Quizás en los primeros libros hay muchos errores de edición, que después sí, ahora ya con un equipo, con una editora, está bueno que, bueno, ya me, ya me calmo y tampoco son errores, que vos digas: "Ay, no, gravísimo", digo, hay tantas cosas publicadas, que claro, digas: "No, bueno, estás diciendo algo que no es". No hay mentira en esos libros, ¿no? Pero quizás ujú, bueno, la coma no iba acá, iba allá. Creo mm, que un editor por ahí va a ser el que va a sufrir, perdónenme los editores que los hice ujú, sufrir leyendo mis libros, si alguno lo leyó, ujú, pero nada, como que siento que no son errores gravísimos, digo, no hay nada de vida o muerte. ujú, Em Y sí, esto, me sentí muy impostora porque era como, ay, no, bueno, me costó bastante hacerme. Y cuando empecé a crecer dije, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? O sea, siento que todo el tiempo me permití preguntarme de qué tipo de libros quiero publicar en Papel Limón. Y eso fue también haciendo mm, como una línea editorial que es bastante eh, ecléctica, ¿no? Como eh, es tan diverso todo lo que hay, no hay como, bueno, son novelas, o claro, son libros de no ficción, o son libros interactivos, como hay un salpicadito de todo. ujú, Creo que lo que interesante. más define a Papel Limón es el diseño. Ah, Yo okey, siempre digo que hay 2 como diferenciales, ujú, dentro de la editorial, que son, uno es el diseño gráfico, ujú, no es que no haya libros con diseño gráfico, la mayoría se hacen en una encuadernación económica, con tintas negras y solo de tipografía, y por ahí si hay imagen está en escala de grises. Abel Limón piensa desde el diseño a mm, favor de ese contenido. Eh, el diseño es una herramienta lúdica de aprendizaje. Es una ujú, forma es una forma que activa la recordación, que activa el estímulo de, ah, mirá, me gusta esto, entonces quiero meterme en ese lugar, en esa página. Si yo veo un libro así gigante de contenido y veo capaz uno un poco más pequeño, no porque esté gráfico es más pequeño o de menor valor, pero está graficado y abro los 2 y me decís cuál te invita más a leerlo y seguramente ujú, elijas el gráfico porque te da curiosidad los colores, las formas, la disposición de la información, que capaz no está en una caja de texto, en un choclo así gigante, sino capaz que son como microtextos y te invitan a leer. Y no por eso estás leyendo menos, capaz estás leyendo lo mismo, ujú, pero esta la disposición es tal que te invita a entrar mucho más fácil, y para la gente que por ahí no tiene el hábito de la lectura, ese es un libro mucho más y de hecho, es un libro mucho más fácil de entrarle, pero a su vez ayuda esto a lo que decía, la recordación, porque después el que recuerda de manera, visual ujú. yo me acuerdo que en el libro estaba con el color naranja o con un personajito así, o sea, como que te ayuda tanto a y después es más fácil volver a ese libro.
Si yo no subrayara, sería muy difícil recordar en qué página o en Ujú, qué lugar de la hoja o en qué parte del libro está tal contenido. Más allá de que haya un índice o eso, como que son todas herramientas que ayudan a volver ujú, a ese contenido, sería muy difícil recordarlo. Y siento que el diferencial de papel limón es claramente lo gráfico, ujú, eh, llevado en función de esta información, de este contenido, de cómo potenciarlo. Y un poco siempre le digo a los escritores es cómo también invitamos a conectar al lector del otro lado. ¿Qué le proponemos? ¿Le hacemos alguna pregunta incómoda que lo invite? Invitamos al lector a la acción, desde quizás alguna pregunta, algún ejercicio, alguna reflexión, y desde lo gráfico, bueno, que todo eso apoye todo este camino y que sea un camino interesante, divertido, lúdico, bello. ujú. Entonces, el diseño es una de las grandes patas y lo interactivo, o esta pregunta, este hacer al lector, invitar a hacer al lector es, creo que también la otra pata de la mesa. El Eh, diferencial. Ujú, Creo que son los dos grandes ujú, diferenciales. Y es lo que hacen también, se ven en casi todos los libros de la editorial, ujú. y la gente también viene a buscar eso. De Claro. hecho, hay muchos proyectos que llegan y yo explico, bueno, esta es la línea de la editorial, y hay gente que te dice: "Buenísimo, compro", y "Buenísimo, no compro", porque no, yo quiero Ujú. esto así, asá, y está Claro, perfecto, no o sí, no, sí, por claro. supuesto, Ujú, y siempre lo aclaro también porque me parece importante, porque la gente ve: "Ay, me gusta esta editorial y re bello", pero por ahí el proyecto de uno no va por esa línea. ujú, Yo no te voy a obligar ujú, a que vos transformes tu proyecto para hacerlo encajar en nuestra editorial. No, ujú. la editorial debería acompañar lo que vos querés para tu proyecto. Si estamos Exacto, vibrando en la misma trabajar en sintonía, claro, exacto. Ujú, si estamos en el mismo canal, buenísimo, ujú, pero si no, no me parece bien forzarlo. Y eso es algo que dejo bastante claro desde el inicio, y hay que recordarlo incluso durante el proceso también, como ujú. la línea editorial es esta, si vamos a ir todos por Claro. acá, buenísimo, y si en un momento empiezo a ver que empieza como a separarse o que no logra terminar de unificarse, es también bastante profesional, ya que Ujú. estamos, Sí, decirle al autor, che, siento que esta no es la mejor editorial para vos. claro. eh, y que no por eso tu material es malo, es que Ujú, nuestra línea editorial tiene una impronta que por ahí no convive ujú. con la idea de tu proyecto. Y está Claro, perfecto. Y eso no okey. me quita saber acompañarte, o sea, siento que la gente valora mucho el proceso de coaching de eh, como escuchar al otro, bueno, ¿qué querés? Ujú. ¿Por dónde querés ir? ¿Te gustaría esto? O sea, acá hay mucho intercambio con los autores. Y eso se Sí. valora muchísimo dentro de la editorial también. Ujú. Y ahora te hago una pregunta más del por ahí del mercado editorial de los libros. A ver. Me Qué miedo. imagino que ahora te has dado cuenta, así que muchas personas, o sea, están escribiendo libros, o sea, Sí, comparado a cuando éramos chicas por ahí, ¿no? Antes alguien que escribía un libro era como, wow, tiene un libro, ¿no? Esa connotación de es muy sabio, sí. muy sabia. ¿Por qué ahora se puede escribir más libros? Yo creo que ahora sabemos más que todo el mundo escribe libros. Escribir un libro es como la premisa de la vida. Ujú, Eh, Siento que es un sueño común, mm, es un sueño común del ser humano el querer contar algo, querer ujú, contar, yo me siento así. Obviamente el libro es como el formato más popular o más conocido. Hoy lo hacemos con un montón de otros en un montón de otros canales, ¿no? Como un podcast, un ujú, blog, como el libro sigue teniendo esa presencia ahí. Siento que para escribir un libro tengas que ser experto en algo. Sí ujú, siento que para escribir un libro necesitas muchas otras cosas como disciplina, que es algo que la gente en general ve como algo bastante negativo. mm, Eh, para trabajar en cualquier proyecto necesitas mucha disciplina, para concretarlo de verdad, y claro, uno tiene muchas cosas, nos pasan muchas cosas en la vida, pero ¿qué quiero contar de verdad? ujú, ¿Y con qué intención quiero contar? Y después acá hay algo que me encanta traer este tema, que es el ego. mm, El ego es algo que nos pesa un montón y hay mucha gente que encara un proyecto.
sea un libro o de cualquier otra índole, desde un lugar, desde el ego, desde Ujú, yo quiero que me vean así, me reconozcan de esta forma, y está perfecto, pero quién sos detrás de ese ego, ¿no? ¿De verdad hay un deseo auténtico de querer escribir ese claro. libro o de querer hacer ese proyecto? ¿O te los estás diciendo porque todo el mundo lo hace y vos querés que también te vean de esa forma? Ujú, O querés ser, eh, siento que para mí hay algo muy de autoconocimiento en este proceso creativo, pero me ha pasado de acompañar proyectos donde los mismos autores se van dando cuenta de, che, me voy mm, como, me voy como conociendo a mí mismo, ¿no? Como ujú, interiorizándome en, ah, quizás no quiero decir esto, quiero ujú, decir otra cosa, o esto resuena más conmigo cuando de verdad te metes y de verdad te dejas acompañar, porque también hay mucha gente que hace este proceso sola. Bueno, la ujú, mayoría que lo hace sola igual tiene ese proceso de autoconocimiento, creo que ujú, se le hace más larga, eh, pero siento que hay mucho de hacerse preguntas incómodas de por qué estoy queriendo hacer esto. Y que a veces ese deseo de quiero escribir un libro viene muy plantado desde el ego y en el camino lo vamos desarmando claro, y dejando de claro, como que lo lado. vas sí. Sí, sí, te vas dando cuenta de que, che, no soy un libro. O sea, quiero Ujú, escribirlo, pero no soy ese resultado. Eso es termina siendo como una forma más de seguir comunicándome. A ujú, veces nos olvidamos cuando con este deseo tan integrado de quiero escribir un libro como algo magnífico, ujú, nos olvidamos que todo el tiempo nos estamos comunicando y el libro es una pieza de comunicación, es un claro. contar, eh, y que lo que va a hacer que ese libro genere más o menos impacto en la vida de las personas es desde qué lugar tan real lo estás contando. Si yo Ujú, te leo desde un lugar súper, eh, no sé, como en un podio, desde un lugar con demasiada altitud de, bueno, yo me las sé todas, y es como, va a haber gente que va a comprar ese speech, pero va a haber gente que no lo va a ujú, comprar o le va a costar conectar y vas a decir, este libro no me hizo sentir grandes ujú, cosas, o sea, sí me dio o me puso así como un escenario. digamos de Sí, claro, hay mucho es show en los libros y con la inteligencia artificial eso se ha, pero recontrapotenciado. claro, La me gente imagino. piensa, yo estoy desarrollando un número de clown, Wow. eh, yo estudio clown, que Ujú. es un Ah, teatro qué lúdico, interesante. mi terapia lúdica, le digo yo, Ujú, es una rama del teatro que invita mucho al juego y, y al conocerse. eh, Y estoy desarrollando un número de clown que tiene que ver un poco con este universo de escribir un libro. Y digo, al final todos queremos escribir un libro, pero cuando nos toca sentar a escribirnos, lo primero que hacemos es ir a preguntar a la inteligencia artificial cómo escribir un libro, sobre claro. cómo escribir este tema. Y es como, al final no querías escribirlo, quería que otros lo escriba por vos y decir, Ujú, che, lo publiqué. O sea, yo creo que la gente no quiere escribir un libro, quiere tener un libro que diga su nombre. claro. Hay mucha gente Está que está muy ahí. asociada a la marca personal también ahora, ¿no? Como También. imagino que es como Sí, una forma de ujú, para mí el libro es una herramienta de comunicación más. Que ujú, obviamente si vos tenés un negocio, tenés un universo que creaste, esta marca personal, eh, es parte ujú, de ese ecosistema de tu propuesta, de tu tema de comunicación o tus temas de comunicación. Eh, no sos el libro no te da ujú, ningún prestigio, o sea, es una herramienta más para decir, che, así como puedes escuchar mi podcast, si te interesa leerme y tenerme en tu biblioteca, puedes ujú, consultar esto. eh, y es lindo diversificar los formatos también para tener más llegada, pero siento que se le pone demasiado peso a cada uno de los proyectos. Para mí hay algo lindo de que si bien somos una sociedad muy resultadista, ¿no? Como esa búsqueda todo el tiempo de yo tengo esto y tengo lo otro, y es como, mm, siento que nos perdemos de ese proceso. Y hay algo que rescato mucho de mi servicio, el servicio que presta Papel Limón, es que los autores me terminan diciendo, che, fue re lindo el mm, viaje. Hubo momentos horribles donde quería renunciar, no me gustaba nada, pero también hubo momentos donde, eh, bueno, me reencendí y me entusiasmé y lo hice y me encantó esto y ahora miro cómo llegué a cómo terminé y digo, wow, o sea, es como, y a su vez, y la mayoría resalta como, che, gracias por bancarme todo este viaje,
que también hay Ujú. que estar como bancando la emocionalidad de los proyectos, porque Claro, no porque entonces hay que es como, meterle cuerpo, pero también emoción, o sea, como muchas cosas, ¿no? En el escribir. hay que meterle humanidad, cuerpo, cabeza, Mm, claro, emociones, todo. Mm, todo, o sea, somos todo eso. Y los ujú, proyectos necesitan eso. Para mí el proyecto que tiene eso es el proyecto que termina siendo ese resultado final que después te emociona, que decís: "Che, qué lindo libro, me re gustó, me dijo esta frase que me la llevo, me la guardo, o me inspiró tal cosa". ujú, O sea, siento que hay mucho al libro escrito un poco sin pasar todo ese claro. proceso, así que ya Sí. me dije. Y te hago una pregunta, o A ver, más bien una recomendación para otros. a ver, Si dale, alguien me quiere encanta. escribir un libro, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qué le recomendarías hacer o qué pasos seguir? ¿Cómo por dónde ir? me parece clave como organizar un poco la cabeza. Bueno, querés escribir sobre un tema, ¿qué querés contar sobre ese tema? Hay un miedo común que es, bueno, ya está todo dicho. Yo no creo en esa frase. Ya está todo dicho o Ujú, todo inventado. No creo en ninguna de las dos. ujú, Em, pero es, bueno, ¿cómo contarías, no sé, suponete, vos querés hablar sobre el propósito? ¿Cómo contaría Nash eh, ujú, sobre el propósito? Quizás hay un montón de libros sobre propósito, pero vos lo vas a contar desde un lugar distinto. Entonces, algo que le recomendaría es conocerse muy bien a la persona y mm, saber cuál es su propia voz. Eh, ujú, porque conocerte te va te va a dar esto de, bueno, me voy a usar de ejemplo a mí misma. Yo ujú, soy una persona que cuando escribe, yo soy muy comentarista. Es como siempre tengo el comentario ahí, el comentario ese que por ahí decís es innecesario. Yo comento cosas. Digo, ah, mira qué claro. interesante, capaz ese era el comentario, ¿no? Mm, Eh, y cuando leo libros, los subrayo y dejo comentarios que voy ah, teniendo con los autores. Y cuando escribo hago lo mismo. Acá sale una flechita que dice el comentario innecesario, pero que siento que aporta y le da color. claro. Entonces yo descubrí en ese proceso de acompañar a otros y empezar a acompañarme a mí misma, que yo soy eso, es como, yo soy la que saca la flechita al margen y te hace un comentario de, bueno, porque en Ujú, realidad esto es así, así. Siento que eso lo pude descubrir haciéndome las preguntas, viendo, escribiendo. Escribir, ujú, si querés escribir, escribí. Eh, ujú, porque si no tenés ese hábito, estamos un poco claro. Ujú, complicados. Lo primero que sería, bueno, si sabes sobre qué querés escribir, genial. Si no sabes, hay hermosos caminos para recorrer, para buscarte, porque es ujú, buscarte a vos misma también. Eh, claro. quiero escribir sobre un suceso. Hay gente que me dice, escribiría un libro sobre mi vida. Bueno, escribilo. ¿Qué querés Ujú, contar? Bueno, un suceso que me pasó, escribilo. ujú. Hay mucho Y te de lo tengo en la cabeza y no lo bajan. no lo bajo a palabras, claro. Y te hago una pregunta que es una duda que yo tengo y por ahí otras Ujú. personas también tienen. Cuando vos estás empezando a escribir, ¿tienes que pensar en un orden? Está Ajá. bueno pensar en un orden porque te va a ayudar. O sea, yo siempre digo que el índice que uno hace al principio de los proyectos es como el mapa de ruta, Ujú, donde, bueno, yo ya sé que quiero llegar hasta acá y que si en algún momento me pierdo, vuelvo a ese mapa y digo, ah, es por acá el mm, camino. ujú, Pero tampoco digo, ese mapa no tiene una cualidad que es, se puede transformar. Lo puedo dar vuelta y dibujarlo de vuelta. Puedo dejar de resonar con ese mapa. A veces ujú, uno dice, bueno, no sé, voy a hablar sobre el propósito. Bueno, ¿qué quiero hablar? No sé, ¿de dónde nace el término? ¿En qué momento se popularizó? ¿Quién fue el primer autor que habló de este tema? No sé, qué es hoy el propósito y qué fue en los años 50 tirando zaraza. Y yo ujú, podría tener ese índice, ¿no? De, bueno, mi desglose es, vamos a poner en contexto sobre el propósito y tengo esos 4 ítems. Y después me pongo a escribir, bueno, el propósito es qué sé yo, hago toda la investigación y digo, che, este punto no me parece tan fuerte, o esto que no estaba en el índice se sumó porque en esa ujú, investigación descubrí otra cosa y lo quiero sumar y no lo tenía en el índice. Entonces, el mm. índice no es una pieza inamovible, rígida, que tipo no me deja crear. Es eso, un mapa. Es Está el bueno esqueleto, que claro. es Ujú, el esqueleto. ujú. A su vez le pueden salir nuevos huesos. Es un Sí. esqueleto se permite estas mutaciones, eh, pero está bueno que lo haga, sí. Cualquier persona Ah, que perfecto. tiene ganas, o sea, y esto aplica tanto a un libro como a cualquier proyecto. Querés Ujú, crear, no sé, un programa para ujú, dar talleres y siempre pensás, bueno, el primer claro. módulo va a tratar de esto, el segundo sobre esto y el último sobre esto otro, Ujú, y con esto cierro. Son estructuras, no hay nada. El ujú. índice es eso, es una estructura que te permite un orden y ordenar las ideas.
claro, Después, sobre todo. obviamente, hay mucho de sentar el tuje en la silla y escribir, eh, re como hacerse Sí. el hábito del sentarse a escribir, aunque no siempre escribas sobre lo que querés. Y Ujú, con esto digo, no sé, por ejemplo, yo llevo unos años escribiendo mis libros, em, y a veces no siempre escribo sobre esos libros, o sea, yo escribo. Es como, ujú, escribo sobre otras cosas y no pierdo el hábito de la escritura. Y después sí, claro. eventualmente digo, bueno, le voy a meter este proyecto y me siento a escribir y me doy cuenta que a veces digo, bueno, me voy a tomar 15 minutos para escribir esto y después esos 15 minutos se transforman en 2 horas maravillosas. Por Ujú, suerte las tenía disponibles. em, ujú, Tengo una voz que narra, que de repente es ujú. como estoy caminando y la voz empieza a narrarme y ahí Claro. digo, este es el momento en Hay el que tu voz interior que te habla todo el tiempo, claro. esta es la voz Ujú, que ya sabe, esta es mi voz narradora y bueno, y también en esa voz narradora se cuela ese comentario que suelo hacer, ujú, digo, como claro. en mi cabeza empezando a escribir y Ujú, ahí digo, este es el momento donde tengo que parar y empezar a darle rienda a eso que está bajando. claro. Eh, si sabes sobre qué querés escribir, eso ya Ujú, es un gran paso. Bajarlo a papel, plasmarlo, anotar todo, cualquier idea, ujú, que te parezca mm, insignificante, no juzgarla, no ujú, juzgar, no hay que juzgar el contenido, no es momento de juzgar, juzgar se hace más adelante. Siento ujú. que somos muy críticos, como lo lees y no, no, esto es una porquería y lo desestimo muy enseguida, muy enseguida, no existe ese. Em, Ser muy flexible o muy liviano, esa es la palabra que me gusta. Ujú, Ser muy liviano con vos mismo durante ese proceso. Está bueno ponerse deadlines también, claro. o decir, hacerse microobjetivos. Es esto, es un paso a paso. Ujú. Los proyectos libros son proyectos largos. eh, ¿Largos qué periodo o sea, en promedio, no, digamos? creo que depende mucho del libro. Ujú. Ah, okey. Eh, Te puede llevar, no sé, a un libro en lo más sencillo, Ujú, que por ahí puede ser medianamente corto, o un libro, no sé, yo tengo unos diarios que son interactivos, que es pensar, son consignas para hacer y para jugar. Quizás te lleva 2 meses, 3 meses en terminar de ujú, decir, bueno, esta es como esto es el texto que me gusta. Y después, obviamente, viene toda la parte gráfica, que sí, le ujú, querés sumar o no, por supuesto. ujú. Eh, ah, Porque también hay algo que pensamos que trabajar en algo como disciplinadamente es trabajarlo todos los días, y a veces las ideas necesitan reposo. Claro. Eh, Inspiración, ¿no? Esos momentos, esos ajá, ¿no? no sé si inspiración, si el aha moment Ajá, existe igual. sí. No sé si todos los proyectos necesitan eso, pero necesita a Ujú. veces que no le estés todo el tiempo encima. Es Claro, que como, reposar, sí. pensalo como una receta de comida, ¿no? Vos Ujú. hacés la masa de, no sé, para la pizza, y no le estás todo el tiempo mirando así y tocándola porque se te Claro. empieza como a desinflar y la estás cagando, más que es como que la dejas reposar. Bueno, Ujú, las ideas necesitan eso también, las ideas y los proyectos. ujú. Eh, Obviamente está bueno saber, che, no necesito que esté 10 años reposando, porque hay gente que lo hace, o Sí. 4 o 5 años. em, Capaz es, bueno, voy a tomar distancia. Por ahí a veces es un par de horas, por ahí a veces es unos días, Ujú, eh, depende mucho de todo, pero necesitas dejar que decante, o sea, siento que a veces mucho el proceso de escritura es medio como vaciarse, es como ujú. saco todo lo que quiero decir. Yo lo llamo el vómito textual, eso. Es como, lo Sí. saco para afuera, no lo Ajá, leo, o sea, está prohibido medio que leerlo, sí. porque lo empiezo a leer y me empiezo a juzgar. Claro. No, mirá, lo escribí re mal, qué sé yo. Dejo que decante ahí, como que se acomode, y en Ujú, un par de días vengo, lo leo y digo, ok, bueno, a ver, ¿qué me sigue pasando con esto que escribí? ¿Sigo resonando? Sí, esta idea me parece que está buena, que hay que trabajarla, por supuesto, pero hay que ser muy autocrítico también. ujú, Autocrítico, un buen autocrítico, no autocrítico con el látigo. claro. Eh, entonces, eh, es difícil. Cuando no tenemos todas estas características que por ahí son difíciles, ¿no? Autocrítico, dejar madurar la idea, eh, la disciplina, ahí es donde digo, ok, necesitas a alguien que te acompañe. A Claro. veces ese acompañamiento, siempre digo, si no puedes pagar un coach, porque hay gente que no lo puede pagar, pedirle a un amigo, a una amiga, che, Ujú, no me lees el libro, no me das como tu devolución. O ni siquiera leerlo, es como che, te cuento que estoy escribiendo un libro y que cada tanto preguntame cómo venís.
¿entendés? Y Claro, termina sirviendo como ese impulso. A veces es más fácil ese compromiso con el otro, que con que uno con el mismo. propio, Claro. sí. Entonces es como no sé si respondí a la pregunta de cuál es el consejo, creo que di muchos. Sí, no, genial, porque yo creo que hay muchas personas que tienen esa intención, ya sea por distintos objetivos o razones, pero a Ujú. veces es como que el camino no es tan claro, ¿no? Porque es como que el mundo editorial es un mundo gigante, ¿no? Y por ahí esta información no está tan, como te digo, tan a la mano de todos hasta que te metes en el mundo, hasta que dices, quiero escribir y me contacto, ¿no? Sí, sí, hay gente que lo hace con un coach y eso está buenísimo Ujú, porque es mucho más fácil dejarse guiar, em, pero, también hay gente que lo hace sola y me ujú, parece admirable, honestamente, el proyecto. mm, Eh, entonces es lindo ese coacheo muchas veces porque es como sentimos como ese entrenador del gimnasio que te está diciendo: "Yo sé que vos podés", que incluso a los días que son difíciles, yo sé que vos podés. ¿Te perdí de vuelta? No, estás ahí. Em, estamos. es ese otro que me está mirando como diciéndote: "Dale, Ujú, dale, metele que". mm, Entonces es lindo también muchas veces acompañar ese proceso con un otro, que el dinero no sea tu traba, ¿no? ujú, Em, el dinero obviamente muchas veces es la condición para no concretar lo que nos gusta, porque no podemos, porque no llegamos, porque no es prioridad, por un montón de razones. Y siempre digo, bueno, hay un montón de otras formas de sacar un libro, lo puedo imprimir con la computadora de mi casa, la impresora de mi casa, digo, y coserlo a mano, ¿no? Como, claro. y saqué un libro, tengo un libro y lo Ujú, vendo y lo hago por unidad. claro. Em, o no sé, bueno, no puedo pagar un coach. Bueno, ¿qué puedo hacer para Ujú, un amigo o un profesor o, o ponerme algo? Puedo ser mi propio coach también, ¿no? Bueno, me ujú, pongo en el calendario, deadlines. Después ahí obviamente está el cómo cada uno se conoce y se gestiona, claro. eh, pero no necesariamente necesitas un coach para escribir un libro. Si Ujú, lo podés, si lo podés tener, buenísimo, te va a ayudar a crecer un montón más, a despegar. Pero si no, no es condición claro que para sí. cualquier proyecto. Ujú, claro, Y de hecho totalmente. creo que también vas a aprender mucho, muchísimo vas a aprender si lo haces solo. Es como, Ujú, mira la disciplina, ujú, la voluntad que uno tiene consigo mismo para crear cosas. Eso ujú. también te enseña mucho. Ay, gracias, Gigi. Yo creo que esto va a resonar con muchos, muchas que están como Ojalá. en esa búsqueda, ¿sí? Y algo que te quiero preguntar para ir Ujú, cerrando, ¿qué es el bien. propósito para vos? Qué pregunta. Así que, ¡pum!, Em, te cambié el tema, sí, sí. el propósito es dos puntos. Ujú, ujú, Siento que el propósito tiene que ser como desde dónde encaramos lo que hacemos. Yo siempre digo, mi propósito es jugar. Yo no es que eh, quiero que los demás, o sea, obviamente sí quiero que los demás jueguen, no te voy a mentir, sería mentira si dijera que no. ujú, Pero sí siento que el lugar desde donde yo quiero hacer las cosas, quiero que tengan que ver con ese juego, con esa diversión, con ese ujú, pasarlo bien. Y me doy cuenta que me corro mucho a veces de eso, porque el trajín del día a día, eh, y, y el profesionalismo, que ya hablamos tanto, ujú, pero siento que mi propósito es siempre como volver a ese canal de juego, ese propósito termina siendo como la forma en la que encaro la vida, ¿no? claro, Eh, entonces, para mí, que mi propósito es jugar, siento eso, que quiero que mi trabajo me divierta, quiero que todas las actividades que haga me diviertan y quiero divertirme, quiero jugar, quiero ujú, reírme, y el ujú, juego es bastante amplio también, digo, tiene que ver con la diversión, con la liviandad, con la frescura, con la autenticidad. Entonces, todo eso es lo que quiero un poco en mi universo y en mi día a ujú, día. Hay veces que lo logro, hay veces que no, y siento que es eso el propósito, como la forma de dónde estamos encarando la vida. claro, qué Es lindo. un hoy puede ser desde el juego y mañana puede ser Ujú, desde otra cosa. Em, y siento que también en los últimos años se ha puesto tanto peso a la palabra propósito. Yo en su momento sufrí bastante de que no sé cuál es mi propósito. claro, Eh, y, y siento que también de eso, deberíamos permitirnos más como un che, hoy resueno con esta idea.
y Ujú. mañana ya no, y está perfecto porque me transformé y bienvenido sea. Eh, y bueno, mi Sí. propósito pasó a ser otro. Ujú. Y, Totalmente. y no, y no por eso soy ni hipócrita ni, Ujú. ni una persona que, no sé, que no se habita a sí misma ni nada. Es como, me Ujú. transformé. Y Claro. habilitemos eso. Siento que nos falta habilitarnos más esa transformación. Es como si seguimos muy chipeados de tenemos que elegir una carrera, hacer esto para siempre, Ujú. o ser profesional en esta área y ser siempre y es como nos perdemos la experimentación y la transformación del, che, hoy soy esta y mañana soy aquella y no fue algo de tan, a veces tan voluntaria esa transformación, sino que la vida me fue llevando por ese camino y me dejé fluir y Claro. transformar. Sí. No sé si Totalmente respondí estoy la pregunta. no, re súper y totalmente alineada con vos, porque yo siento que hay como un mal entendimiento de lo que es el propósito, en el sentido que no es Ujú. algo fijo que uno tiene de vida. O sea, que eso es Sí. a veces como que lo que te ha metido en el chip. Y es más, para mí, ¿no? Como yo lo veo y justo con las personas que hablo, creo que el 99% de las personas con las que han estado en el podcast resuena con eso, es vivir alineado de esta manera con lo que es mi esencia, con lo Mm, que hago, ¿no? Y cómo trato a los demás, ¿no? O sea, soy cuando sí, nadie me mira, ¿no? Y desde sí, desde esa esencia actuar y por lo tanto vas a estar alineado a tu propósito. O sea, tu propósito puede ser, como vos dices, algo ahora y de acá a 3 meses puede cambiar. O sea, no hay un propósito. El propósito es el día a día, el accionar, el estar bien. sí, Entonces, yo creo que sí, va por ese lado. sí, Así que coincido. ujú. Sí, hermoso. Sí. Y si fuese una imagen, ¿cuál sería el Si propósito fuese el para propósito, si fuese una imagen, vos que sos diseñadora gráfica? ay, lo primero que se me ocurrió fue una nena en una hamaca, Ay, qué lindo, me encanta. hamacándose y con una Ujú, sonrisa así volando con la hamaca. Lo ujú, primero que se me vino a la cabeza sin pensarlo. ujú, Eh, pero creo que lo representa bastante bien. Es como, siento que tu propósito te tiene que impulsar también. ujú, Tiene que exacto. ser ese motor que te invita a levantarte de la cama todos los días y decir, hoy voy a vivir un gran día. Ujú, Em, Así sea que el día después esté lleno de cosas que por ahí no estaban tan buenas, claro, eh, pero que sea un poco ese empuje, el entusiasmo, ¿no? De decir, bueno, voy a vivir la vida. Y siento que también ese propósito nace mucho de los valores propios, en esas cosas en las que uno cree. No sé, no exacto. puedo, no, yo pienso que no todas las personas tienen que escribir un Ujú, libro, tienen, o sea, ujú, sí tienen que explorar cuál es su canal ujú, su forma de comunicarse, la que más les gusta. Eh, claro. pero no estaría mal que yo te dijera mi propósito es que todo el mundo publique un libro alguna vez en la vida. Esto siento que tiene que ver mucho con en qué crees vos como persona. No sé, yo soy Ujú, una persona que cree mucho en el poder del juego, entonces ujú, tuvo sentido en su momento cuando dije mi propósito es jugar y lo dije riéndome y medio paveando. Y dije, che, ujú, se parece bastante igual a. Y hasta el día de ujú, hoy, no sé si es jugar, o sea, capaz le estoy yo poniendo esa frase bonita, claro. eh, pero es lo que a mí básicamente me resume en, che, esto es lo que yo quiero para mi día a día. Lo que te mueve, ¿no? En el Sí, es día a lo que día. me mueve y sé que es un día que quiero reírme, que quiero hacer Ujú, pavada, que si no hago una moriqueta frente al espejo o frente a la cara de mi hija, eh, ujú, no está perdido, pero es como un día bastante serio. ujú, Entonces necesito como todo el tiempo volver a eso, ujú, eh, claro, a ese juego y a esa diversión. Y trato de que todo mi día a día sea eso. sí. Qué lindo, Gigi. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias por a vos. aceptar la invitación. Y Gracias a vos. y para cerrar esta entrevista, Gigi, sos una persona muy conectada con con lo que ha más de con lo que haces con la realidad, con el mundo, pero también con tu esencia. Y mucho de lo que haces, no solo en la editorial y en la edición en sí, cómo transmitir eso, o sea, cómo vives en este mundo, ¿no? O sea, como que lograste integrar esas cosas, que eso yo totalmente lo admiro, porque yo siento que en el mundo hay muchas personas que viven en automático, desconectadas, y y Total. y hablar con personas como vos es como que yo siento que otras personas también van a resonar, y por ahí hacer pequeños microcambios en el día a día como para Sí. ir más por ese camino, ¿no? Creo que hay algo esto sí es un regalo, Ujú, una herramienta que me regalé a mí misma, que es, hacerme una pregunta, poner una pregunta filtro, ujú, en mi vida.
que cada vez que voy a tomar una decisión o que voy a hacer algo, que sea esa pregunta filtro y es, mi pregunta filtro es, ¿esto me divierte? Mm, Em, Puede ser la pregunta que quieras, ¿esto me hace feliz? mm, ¿Esto me hace bien? No sé, la que cada uno elija para sus ujú, adentros, pero claro. siento que está bueno pasarlo por ese filtro porque siento que si nos hacemos esa pregunta, sea cual sea la pregunta, eh, elegimos desde un lugar auténtico. Ujú, Y rompemos esta automatización ujú, el otro o el mundo está virando hacia este costado y yo también tengo que ir hacia allá. Eh, exacto. Claro. bueno, me divierte más tener un podcast o tener conversaciones en un café con una persona o, Ujú, no sé, escribir solo en un blog o escribir ujú, solo para mí, porque también, y pero entonces exacto. hacerme esa pregunta, la que resuene con cada uno, para mí es clave para direccionarnos y saber elegir desde nuestra esencia. Ujú. Y también empezar a crear la vida que queremos y no seguir Sí, la línea totalmente, que todo mundo sigue, ¿no? totalmente. Yo siento que Ujú, uno puede vivir o tener esto se usa un montón, un trabajo que por ahí no está del todo alineado con lo que uno ujú, quisiera, que siento que ujú, el trabajo es de las cosas a las que más tiempo le dedicamos y que muchas veces decimos, bueno, claro, es re fácil, esta piba emprende de un negocio que le gusta, tiene un ujú, trabajo que le gusta, que le da dinero, lo que sea, y yo tengo que venir acá a trabajar en la oficina. Bueno, ¿qué te gusta? No sé, listo, tenés ujú, que ir a la oficina, yo también trabajé de oficina, ujú, eh, o hice cosas que no me hicieron del todo feliz, es cómo me empiezo a divertir con esto que es mi realidad. Puede ser de lo más simple como una prenda de ropa o algo que hago previo, un ritual que hago para ir, no sé, yo eventualmente sentí que me estaba jugando a esa secretaria, mm, ¿no? Y me empecé como a disfrazar y lo tomaba como eso, era un juego. Y después es ujú, seguir buscándole esas micromotivaciones o cositas, ¿no? Me voy caminando al trabajo porque quería, tipo, no vivir, no tener como tengo que viajar en subte, todos aburridos, todos de ujú, gris, tipo, como me ponía colores, me ponía un montón de ujú. colores. Entonces, es como, cómo dentro Ir de encontrando. esa realidad Ujú, puedo encontrar eso que me vuelve más a mí, ujú, me conecta conmigo. Eh, es un desafío de hacerse esas preguntas igual sí. y hacernos y darnos lugar, porque estamos Ujú, muy bombardeados por todos lados, como que todo pareciera que lo que elijamos como propio es malo. ujú, Entonces es muy difícil escucharlo de adentro y sacarlo para afuera. Yo no tengo la palabra sabia de nada, ujú, es mi forma de ver la vida, de habitarla. ujú, Soy una eterna aprendiz, porque no es que me las sé todas también. ujú, Eh, Como esto es lo que resuena hoy conmigo y ojalá siga resonando porque es algo que me gusta mucho, pero también estoy liviana y y flexible a que el día de mañana esto se puede transformar y por ahí, no sé, te hablo de otra cosa y, ujú, son etapas de que totalmente. uno tiene en la vida. Gracias No, gracias, por Gigi, este gracias por espacio tu y tiempo. por la charla, Ujú. Fue hermoso conversar con vos. Y lo bueno, mismo digo. espero que busquen a Gigi en Papel Limón, @Papel Limón. Ahí van a encontrar, tiene un Instagram precioso y que la Gracias. sigan y bueno, y se animen a hacer muchas cosas. Les mando un beso a todos y Gracias, Nash, por bueno, el espacio bueno, y por convocarme. gracias a vos, gracias por estar y gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de With Purpose. Chao, chao. Chao, chao.